Hemos estado compartiendo y cada vez que yo reviso las escrituras digo, hay tanto que estudiar y hay tanto que compartir, pero tenemos que escoger, hermanos, ciertas partes que el Señor nos da, y mi anhelo es ser sensible al Espíritu de Dios, que es lo que querer que compartamos, hermanos. Amén. Y el tema que estamos viendo es que el espíritu de Elías restaurará el pacto. Sí, restaurará el pacto. Y es lo que Elías le dijo al Señor, le contestó: Señor, han abandonado el pacto. Y el Señor Jesús dijo: Elías va a restaurar todas las cosas. Y nosotros podemos ver en la vida de Elías, hermanos, que era el anhelo, no solo del corazón de Elías, sino el anhelo del Señor, que el pueblo vuelva al pacto, hermanos. Pero el pueblo no podrá volver al pacto de Dios si su corazón no se vuelve a Dios. Sí, si su corazón no se vuelve a Dios. El Señor le dijo en Éxodo 19: si oyereis mi voz, o diereis oído a mi voz, y guardareis mis mandamientos. Si nosotros no damos oídos a la voz de Dios, hermanos, no podremos guardar sus mandamientos. Y si queremos hacerlo, muchas veces queremos o trataremos de hacerlo en la carne, hermanos, y pronto lo quebrantaremos. Es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando Moisés bajó con las tablas de la ley y el libro, ustedes pueden revisarle, ya vimos la semana pasada, le vamos a leer en Éxodo 24, bajó con el libro de la ley, hermanos. Entonces, y lo leyó al pueblo, entonces todo el pueblo dijo: nosotros lo haremos y obedeceremos. Pero todos sabemos lo que sucedió en el desierto, hermanos. Pero ahí hay una situación muy importante, hermanos. Es que el pueblo no sabía prestar oídos a la voz de Dios. Amén. Y hoy, hermanos, en nuestros tiempos, el Señor no cambia. También debemos prestar oídos a la voz de Dios. Que el Señor venga, hermanos, en nuestros tiempos de alabanza, de búsqueda, aún en los tiempos de trabajo, hermanos, cuando uno está meditando en el Señor, hermanos amados, y así lo hace. Y yo recuerdo cuando yo estaba haciendo el recorrido en las ventas, cuando trabajaba en eso, yo meditaba en las escrituras, y a menudo, hermanos, el Señor venía y quebrantaba mi corazón. Y para atender a un cliente yo tenía que limpiarme mis lágrimas y sobreponerme, porque el Señor estaba visitándome, hermanos. Y yo podía entender, hermanos, lo que el Señor estaba diciendo en las escrituras. Hermanos, uno puede sentarse a leer la Biblia, hermanos, y no entender nada. Pero cuando el Señor viene, hermanos, cuando el Señor nos visita, cuando el Señor nos hace entender y nos dice: mira, lo que ahí dice, lo que yo quiero que entiendas es esto. Eso quebranta nuestro corazón, hermanos. Y no solo quebranta, hermanos, vemos la ternura del Señor Jesucristo con la que nos habla. También sentimos el poder. También recibimos la gracia. Vamos a ver, hermanos, un poco de eso. Y, hermanos, entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando percibimos el corazón de Dios, nos levantamos de ahí con el deseo de guardar ese mandamiento, porque no solo es la letra, sino es lo que percibimos, lo que nuestro ser recibió, la ternura, el amor, hermanos, la urgencia de Dios con la que nos está hablando hoy para estos tiempos. Amén. Entonces vayamos a Éxodo capítulo 24. Sí, leamos otra vez, hermanos, Éxodo capítulo 24. Verso 1, dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Sube Moisés, Aarón, o sea, los sacerdotes, y sube los principales del pueblo, el liderazgo, hermanos. Sí,
No solo el pastor tiene que oír de Dios. El que quiere ser sacerdote tiene que oír de Dios. Sí, el liderazgo de la iglesia tiene que oír de Dios, hermanos. Tiene que oír. Para ser padre y sacerdote en la casa tenemos que oír de Dios. Pero solo se acercará a Jehová, solo Moisés se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Sí? Qué determinación, hermanos. Pero ¿qué pasó con la determinación después? Oh, hermanos, ¿qué determinación fue la que empezaste este año? ¿Qué determinación tuvieron o tuvimos cuando empezó la pandemia? ¿Qué determinación tuvimos cuando empezamos a venir a este lugar, hermanos? ¿Y cómo está ahora esa determinación? Hermanos, si no abrimos nuestro corazón y oímos de Dios, la determinación no va a ser suficiente. La relación con Dios, eso sí, hermanos, porque la gracia de Dios es mayor de lo que es nuestra determinación. Amén. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: escuchen, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. O sea, refiriéndose al libro de la ley que acababa de leer, sobre todas las cosas, no sobre una parte, sí, sobre todas las cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Los ancianos vieron la gloria de Jehová, hermanos. Dice la Biblia que también oyeron su voz. Entonces, pastor, usted nos está diciendo: si oímos la voz de Dios, entonces vamos a ser capaces de guardar sus mandamientos. Sí. Pero aquí también vemos otra cosa, otra enseñanza. Si nosotros recibimos la visitación de Dios y no guardamos sus mandamientos, oh, hermanos, y fijémonos que estos hombres principales perecieron en el desierto. Por eso el Señor le dijo: si diereis oído a mi voz y guardares mis mandamientos. Esa "y" es algo que une las dos cosas. Amén. Algo que une las dos cosas. ¿Vieron la gloria de Dios, hermano? ¿Cuántos cristianos han experimentado la presencia de Dios?
Hermanos, muchos, yo creo que todos experimentamos la presencia de Dios cuando nacemos de nuevo. Y al transitar ese camino, nosotros podemos sentir la presencia de Dios, estar en su presencia. Pero si no guardamos sus mandamientos, si no guardamos su pacto, oh hermanos, pereceremos. Pereceremos. Hermanos amados, sí, tenemos que nosotros ver lo que estamos viendo, hermanos, es que restaurará el pacto. Y esto, hermanos, es parte de restaurar el pacto. Ya leímos en otra enseñanza, hermanos, Jeremías, ¿verdad? Jeremías, el nuevo pacto. Y este es mi pacto. Escribiré mis leyes, en sus corazones. Y ya no dirá nadie, conoce a Dios, porque todos, ¿qué? Me conocerán. Esa palabra conocerlo quiere decir tener una experiencia por sí mismo, tener una experiencia propia, una experiencia genuina, una experiencia personal. Sí, conocemos a Dios y sus leyes están en nosotros. Y entonces, si la ley está en nosotros, hermanos, la guardaremos. Y realmente ya no será ley, sino será un deleite vivir en sus mandamientos. Amén. Hermanos amados, si no nos deleitamos en sus mandamientos, todavía está siendo una ley. Ay, tengo que levantarme temprano. Oh, tengo que orar. Oh, mi lectura. Oh, hermanos, todavía está siendo una ley en tu corazón. Y el Señor quiere escribirla. Deja que el Señor escriba esa ley en tu corazón, hermanos. Sí. Amén. Amén, hermanos. Si decimos, ay, es que el pastor dijo que hay que leer, hermano, tu vista no pasa del pastor. Tienes que verle a Dios. Tiene que pasar tu mirada del pastor, porque el pastor no te va a dar la salvación. El Señor Jesucristo te va a dar la salvación y te va a dar la gracia. Amén, hermanos. Estamos como administradores de su ley, de su gracia y de su pacto, hermanos. Entonces, sigamos viendo lo que sigue en el verso 10. Hará también un arca de madera de acacia, después de haberles dado el libro de la ley y las tablas de piedra. Sí, estamos en ya terminamos 24, ¿verdad? No, perdón, me salté. Vayamos al 25, 25:1. Con razón digo esto. Me salté al verso 10 del capítulo 25. El verso 1, después de haberles dado la ley, hermanos, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino. ¿Qué tiene que ver eso con la ley, hermanos? Punto aparte, Moisés, te di el libro de la ley. Ok, enséñale a los israelitas y enséñale al pueblo. Ok, Moisés, punto aparte, te voy a dar otras instrucciones. No, hermano, la Biblia es una unidad perfecta. Y ahí les comienza a decir el Señor: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí
ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Hermanos, les vamos a resumir algunas partes. El Señor comienza a mostrarle a Moisés para que enseñe al pueblo cómo debe edificar su casa, el tabernáculo. Y Hebreos dice que nosotros somos el tabernáculo, ¿verdad? Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Mi corazón con necesidad clama por ser tu morada, el tabernáculo donde Dios se quede, donde Dios habite. ¿Verdad, hermanos? Entonces Él comienza a decirle: tienes el pacto, tienes la ley, yo te voy a enseñar cómo debes hacer ese tabernáculo. Y por eso, hermanos, el cuerpo de Cristo está desordenado. El cuerpo de Cristo, ¿cómo empieza generalmente un servicio, hermanos? No en esta iglesia. Estoy pensando, hermanos, en el cuerpo de Cristo, o en la mayoría de iglesias. Empieza con un tiempo de alabanza, supuestamente. ¿Por qué digo supuestamente, hermano? Y pueden pensar: ay, que pastor está siendo duro. No, hermanos, mi deseo es que podamos ver que el Señor sí quiere restaurar el pacto, hermanos. Porque el cuerpo de Cristo se ha desordenado, está haciendo desordenadamente las cosas. Y empieza un grupo de jóvenes en el escenario. No me atrevo a llamarle púlpito porque este lugar es un lugar especial, hermanos, que a uno le da temor subir a este lugar. Hermano, usted ya está acostumbrado. No, hermanos, para mí siempre es un temor reverente subir a este lugar. Sí, es un privilegio también, hermanos. Y no solo en mi corazón, sino tratamos de cuidarlo en lo físico también. Y comienza un poco de ruido, un poco de estruendo, no un poco, mucho estruendo, hermanos. Así empieza. Así será que el Señor quiere que empiece, hermanos. Una reunión en el cuerpo de Cristo, con mucho ruido, hermanos. Jóvenes vestidos con jeans, tal vez con arete, pelo largo, tatuajes, tenis, vestidos a la moda. Oh, hermanos, entonces, ¿para qué los sacerdotes se vestían de lino cuando iba a empezar el servicio en el templo? El servicio en el templo empezaba, hermanos, cuando los sacerdotes sonaban las trompetas. Así empezaba un servicio en el templo, hermanos. No mucho ruido. Está desordenado, hermanos. ¿Cómo es para el Señor? Veamos, hermanos, no quiero alargarme mucho, pero el espíritu de Elías va a restaurar eso, hermanos. Y el que tiene oídos para oír y un corazón, hermanos, para recibir el espíritu del Señor, anhelará: Señor, restaura el pacto, Señor. Ordénanos, Señor. Danos cuál es tu orden. Aquí está. Y después de haber emocionado a la gente, de haber brincado, saltado, tal vez con bailarinas aquí en el escenario. Perdonen, hermanos, porque creo que esa es la palabra. De haber emocionado a todos, entonces ahora sí vamos a oír la palabra del Señor. Hermanos, el servicio en el templo, léanlo, hermanos. Les recomiendo un libro de Alfred Edersheim, El Templo. Ahí habla un poco de la música. Los sacerdotes sonaban las trompetas y todo el mundo, ¿saben qué hacía? Se postraban y adoraban al Señor. No saltaban. Queremos ver desde antes, había porteros en el templo, hermanos. Y ellos revisaban las vestiduras. Si había un hombre que no venía
con las vestiduras adecuadas. El carácter de los judíos era así, hermanos. Ellos no te dicen suavemente, hasta ahora es así. No dicen suavemente, vea, hermano, por favor, hermana, mire, ha venido hoy con minifalda. Hermana, mire, ha venido ahora en chanclas y su falda está un poco alta. Hermano, ha venido despeinado. No, hermano, sí me despeiné. Amanecí peinado, pero me despeiné para venir a la iglesia. No, hermanos, tenían un carácter fuerte. Ustedes se acuerdan del episodio de Pablo en el libro de los Hechos, cuando le tomaron, hermanos, y querían matarle a Pablo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Ese hombre ha metido griegos al templo y ha profanado el templo. Oh, hermanos, tiene que restaurar el mover del espíritu de Elías, que es el espíritu de Dios, hermano. Tiene que restaurar el pacto. Estamos lejos todavía, hermanos. El cuerpo de Cristo tiene que volver a su orden. Nuestra vida, hermanos, tiene que volver al orden. Necesitamos luchar, hermanos, porque sí es una lucha. Nuestra carne se opone, pero el espíritu quiere. Nuestro ser quiere responder, hermanos, y tenemos que vencer esa batalla. Di a los hijos, los varones, que la diere de su voluntad. Esa palabra, hermanos, en el hebreo no muestra que, si quieres, si quiere, porque dice todo varón. Como todo varón, entonces de su voluntad, o sea, todo varón si quiere. ¿Cómo es eso? O es todo o el que quiere. ¿Cómo es eso? Ahí lo que dice, todo varón que diere de su voluntad. ¿Saben qué quiere decir esa palabra? Voluntad. Ser movido, impulsado. ¿Sí? Impulsado, hermanos. Eso quiere decir impulsar. Sí, ofrecerse voluntariamente. Pero, hermanos, pensemos, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Quién va a impulsar a ese hombre? ¿Quién va a impulsar el corazón de ese hombre? Yo lo que puedo ver ahí, hermanos, es que todo varón que anhele, que tenga el Espíritu de Dios, todo el Espíritu de Dios nos va a impulsar, nos va a levantar, nos va a animar, nos va a hacer ver la necesidad, hermanos, de edificar un tabernáculo permanente para Dios. Ningún hombre con su naturaleza caída humana va a querer hacerlo, hermanos. Amén. Necesitamos el Espíritu de Dios, hermanos. Sí, ofrendas agradables al Señor, ofrendas espirituales, pero también habla de ofrendas físicas, hermanos. Un hombre que sea impulsado, movido, que ponga el anhelo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elías en su corazón, no solamente va a querer dar su vida aquí en lo interior, sino quiere hacerlo palpable. Va a dar lo que tiene, va a querer hacerlo bien, que la casa del Señor en lo físico se vea bien. Oh, hermanos, por eso David, como yo les he enseñado, hermanos, yo me imagino a David sentado en su casa, tal vez en su sala, no sé si llamaban sala, pero había un lugar muy amplio y era una casa cubierta de cedro, hermanos, muy linda. Y David en su corazón dijo, no es posible que yo, aunque sea rey, soy un hombre. No es posible que yo habite en casa de cedro y el arca de Jehová esté en cortinas, esté en una tienda. ¿Me merezco yo más que Dios? Oh, hermanos,
Pensemos, hermanos. Pensemos por qué el fuego de Dios se extingue, hermanos. Se extingue porque el pueblo o el cuerpo de Cristo, hermanos, está más preocupado de que su casa esté linda y la casa de Jehová esté pobre. Hermanos, de aquí alguien me ha contado, a veces me ha dicho: hermano, tal pastor está pasando hambre, los hermanos no dan, no hay para pagar el arriendo. ¿Cuántas iglesias hoy levantaron, hermanos? ¿Cuántos cristianos dijeron: no, pastor, vamos a hacer un esfuerzo? Oh, hermanos amados, ese fervor, ese pacto, ese anhelo debe permanecer en el corazón de los varones de Israel. Oh, hermanos, no estamos hablando de un camino fácil, hermano. Ay, el pastor que se arregle como sea. Ay, el pastor. No, hermano. ¿Cuántos pastores estarán hoy, hermanos, dedicados a otra cosa en lugar de estar buscando al Señor, hermanos? Y con razón, porque tienen que proveer para su casa. El cuerpo de Cristo, hermanos. Por eso el cuerpo de Cristo, hermanos, está desordenado. Y el espíritu de Elías tiene que venir a restaurar todas las cosas. Tomaréis mi ofrenda, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. ¿Cuál es la ofrenda, Señor? Lo que ellos quieran. Mira, Moisés, recibe lo que te den y ve qué puedes hacer. ¿Qué tipo de tabernáculo puedes hacer? Vele qué puedes hacer, pues ahí hazte tus remiendos y levanta. Oh, hermanos, en un sentido así dice el cuerpo de Cristo hoy en muchas iglesias. Ay, que el pastor vea. O no, pastor, nosotros vamos a hacer con lo que tenemos. Ay, pastor, nosotros vamos a tener el tiempo de alabanza con lo que tenemos. Ya hemos de ver el altar de Jehová. Lo que nosotros sabemos, no dicen lo que a nosotros nos gusta. No, hermanos, y aquí está, hermanos. Y él comienza a decir: tomaréis de ellos estas cosas, no otra cosa. Oro. Y esto sabemos que el tabernáculo en el desierto es una sombra de lo que había de venir. Y hermanos, más abajo le dice el Señor: ten cuidado, Moisés, de hacer como yo te voy a mostrar. El libro de Hebreos dice que hay un tabernáculo en los cielos, no hechas de mano de hombre. ¿Se han leído eso, hermanos? ¿Qué tabernáculo le mostró Dios a Moisés? Ven, Moisés, aquí tengo la maqueta. ¿Maqueta es o moqueta? Maqueta me parece que es. Aquí mira, aquí está hecho con cartón bien pintadito para que veas. No, hermanos, Moisés vio el tabernáculo no hecho de manos. Y vos vas a hacer un modelo. Moisés, solo vas a hacer tú un modelo de lo que estás viendo. Oro. ¿Qué es oro, hermanos? Naturaleza divina. Una reunión tiene que empezar, hermanos, buscando la presencia de Dios, no haciendo ruido, ni saltando, ni gritando. ¿Quién, hermanos amados, en el altar, en el Monte Carmelo, los dos altares? Porque en la iglesia hay dos altares, hermanos. Los de Baal comenzaron a gritar, a saltar, a sajarse y sangrar, y no había respuesta, porque tienen que aparentar que algún Dios tiene que responderles. Tiene que hacer mucho ruido la iglesia, porque ahí está Dios, porque ahí tiene que respondernos. Eso lo único que demuestra es la falta de Dios y su presencia en el cuerpo de Cristo. Es lo que representa, hermanos.
¿Cómo empezó Elías, hermanos? ¿Cómo se ve el tiempo tan rápido, hermanos? ¿Cómo empezó Elías, hermanos? Señor, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Por tu voluntad, Señor. Señor, yo no puedo hacer que el holocausto se consuma. Haz que descienda fuego del cielo y que consume el holocausto, para que este pueblo vea que tú eres el Dios de Israel. ¡Qué diferencia, hermanos! ¡Qué diferencia! Y el cuerpo de Cristo, ¿qué dice? Hagamos bulla. Lamentablemente después sube el pastor a balizar lo que hicieron ahí. Hermanos, cuando empezamos una reunión aquí en este lugar y no tenemos un buen tiempo de oración y un precioso tiempo de alabanza, es difícil compartir, hermanos. Es difícil fluir en la predicación. Pero cuando hay un precioso tiempo de oración, hermanos, cuando ustedes y nosotros nos metemos con Dios, empezamos con oro. Empezamos con oro, hermanos. Dejando de lado nuestra naturaleza y buscando que Dios venga, hermanos. Invocando el nombre precioso de Cristo Jesús, que es un nombre sobre todo nombre. A Jehová Dios de Israel, que en su misericordia, toque nuestros corazones, toque nuestras vidas. Qué diferencia, hermanos. El cuerpo de Cristo está desordenado y el pacto tiene que ser restaurado, hermanos. Y solo les menciono lo siguiente, que es plata. ¿Qué es plata en la Biblia, hermanos? La plata es redención. ¿Qué es la redención? La redención es comprar a un esclavo del mercado de esclavos, donde está ahí maltratado, no está comido bien, es solamente una persona más o un número más para hacerle trabajar sin paga, sin alimento bueno, hasta que muera. Solo tiene que servirme. De ahí nos rescató el Señor. Redención. La redención es que dejar de ser esclavos del pecado y ahora ser para Cristo. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ya basta el tiempo de haber pecado. Deudores somos, no a la carne, sino al Espíritu, dice Pablo, hermanos. ¿Sí o no? ¿Qué diferencia, hermanos? Pero cuando la iglesia salta y brinca y se saja, lo único que hace es elevar sus sentidos naturales. Y cuando sale de la iglesia, no tiene fuerza para resistir a la inmoralidad y al pecado. En la misma puerta cometen pecado e inmoralidad. Tiene que restaurar el pacto. Señor, envía el espíritu y poder de Elías para que el pacto sea restaurado, Señor, para que empecemos nuestras reuniones con temor reverente, para que cuando oigamos las trompetas, Señor, nos inclinemos con temor reverente, con expectativa de tu voz, de que nos hables, de que nos toques, de quebrantarnos y de que salgamos con un ánimo renovado, un espíritu fresco y con la suficiente gracia y poder de lo alto para guardar nuestra salvación. Amén, hermanos.